Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, esta misma mañana se nos ha notificado a las partes la sentencia que tanto interés suscita en esta ciudad, lógicamente porque están comprometidos los intereses del Real Jaén Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. La semana pasada, todavía no se ha cumplido una semana, el viernes se celebró el juicio en donde mi representado Inaltia Sport, don Juan Miguelitos Fuentes, ejercitaba la acción de retracto convencional de 54.700 acciones de dicha entidad deportiva al actual tenedor de las mismas, el señor Teruel Lara. En primer lugar, una primera valoración es la rapidez, la prontitud y la celeridad con que los órganos de justicia, la Administración de Justicia, ha pronunciado la sentencia que no ha sido ni siquiera una semana, es decir, no ha llegado todavía. Entonces, esa es la primera cuestión. En segundo lugar, estoy plenamente satisfecho por la sentencia porque todos los pedimentos que se efectuaban tanto en la demanda como en la oposición a la demanda reconvencional formulada por la parte contraria se han admitido íntegramente, incluidas las costas. Es decir, el juzgado ha establecido en primera instancia que existe ese derecho de retracto de las acciones por el precio pactado en la escritura de 2007 de €1 y por lo tanto actualmente pasan a la propiedad de don Juan Miguel Hitos Fuentes, de su sociedad Inaltia Sport. A su vez, hay que indicar que existe una condena en costas, tanto en lo que se refiere a la demanda principal del retracto convencional, como a la demanda que es desestimada de la reconvención por parte del señor Lara. En esos términos, los fundamentos de derecho de la sentencia los tenéis todos vosotros ya, porque los periodistas sois más rápidos a veces que los juzgados y que incluso los abogados, y por lo tanto todas las pretensiones que reclamábamos están aceptadas íntegramente. Es más, las argumentaciones que se realizaban, si queréis alguna pregunta al respecto lo podemos profundizar en ellas, han sido estimadas y además en los mismos términos y con los mismos argumentos que se expusieron en el juicio, con lo cual no puedo estar más contento y más satisfecho. Sí. Yo quisiera preguntarle, señor Pereda, en el caso de que se recurra a esta sentencia, de que y se supusiera que nuevamente se ratificaba esta en primera instancia, ¿qué plazo habría para que Juan Miguel Hitos se hiciera cargo del club ya, como máximo accionista? Bien. Efectivamente, la sentencia tiene un plazo, como todas las sentencias en primera instancia, un plazo de apelación de 20 días naturales. A partir de entonces se puede, durante este ínterin, se puede apelar ante la audiencia provincial. No obstante, existe la figura de la ejecución provisional de la sentencia, que el supuesto hipotético de que la parte contraria apelara, que es muy probable y verosímil en función de todas las actuaciones que se han realizado a lo largo de todo el procedimiento, en ese hipotético caso ejecutaríamos provisionalmente la sentencia. Por lo tanto, aproximadamente un mes, para hacernos idea, la pregunta que tú me haces, señor Cortés, un mes aproximadamente se podría ejercitar dicha acción. El tema de las costas es un tema muy importante porque se calcula a bote pronto que puede estar en torno a 200.000 euros. Lo que ocurre es que si recurre a la audiencia provincial y en este caso le vuelven a dar la razón al señorito, las costas aumentarían. Claro que sí, Eduardo, estás bastante impuesto. Si tú sabes más, tendrías que estar aquí dándole a la rueda de prensa. Si lo has explicado perfectamente, entonces no tengo yo sobro aquí. Así es, si en segunda instancia es condenado. La sentencia, tengo que hacer una aclaración. La sentencia es contundente. La sentencia no deja ningún resquicio. O sea, la sentencia es un compacto en donde no hay ninguna puerta abierta desde el punto de vista jurídico para poder atacarla.
Si usted fuera el abogado de la parte contraria, ¿recurriría? Yo sinceramente no, pero no lo soy. Entonces, claro, pero la parte contraria nos ha llevado durante todo este procedimiento que ha durado casi 2 años, nos ha llevado a constantes recursos. Desde la intervención provocada del Consejo Superior de Deportes hasta la falta de litis consorcio pasivo necesario, hasta todo tipo, si la acción ya no tenía objeto durante todo el procedimiento. Es decir, hay todo una serie de trayectorias en donde, utilizando términos futbolísticos, se ha intentado encharcar el campo, hacer que el césped esté alto para no poder jugar, etcétera, etcétera. Pese a ello, es decir, 2 años es muchísimo tiempo. Esto se tenía que haber ventilado en 1 año. Y son esas dilaciones indebidas, esas pérdidas de tiempo a lo cual hacemos referencia, lo que han impedido que sea esto más, se haya acelerado. No obstante, la habilidad de la parte contraria es clara, porque ha conseguido que durante estos 2 años que no le correspondía el derecho de retracto al señor, o no tenía derecho, o tenía derecho a devolver las acciones del señor Teruel a mi cliente, que durante estos 2 años haya ostentado las acciones. Pero dicho sea, el tiempo pone a cada uno en su sitio. No, Javier. Al final, no he acabado, señor Contreras, no he acabado. Al final, esto nos lleva a decir a que la evolución de la sociedad ha sido muy clara, que ha sido negativa, ¿no? Es contundente, hay un tema muy interesante en la sentencia, que ahora hablaremos de ello. Venga, a ver, señor Contreras. No, dígame, usted dice que el tema de juicio lo ha dado ya a conocer la jueza, evidentemente. ¿Cuándo, desde hoy mismo, Hitos es el nuevo propietario máximo accionista del Real Jaén y puede actuar? Porque no olvide usted que hay una asamblea pendiente el próximo día 5 en la que se va a ampliar el capital. Vamos a ver, hasta que no sea firme la sentencia, no se puede hablar de que es un derecho adquirido. Ese derecho de retracto de las acciones, hasta que no sea firme, no se puede hacer efectivo. Pero de forma provisional sí se puede. Provisionalmente se puede ejecutar la misma. Correcto. O sea, hoy provisionalmente Hito puede decir yo soy el máximo. Vamos a ver, tiene el derecho. Puedo gestionar el club, que buena falta hace. Bueno, pero vamos a ver, no. Eso no va a ser así. No seamos tan rápidos. No seamos tan rápidos. Hay 20 días para apelar. Hasta que no sea firme la sentencia, repito y reitero, no se tiene ningún derecho. Ese derecho está sub judice si apela a la parte contraria, que es lo más probable que haga es apelar, que es lo que ha hecho durante todo el procedimiento. ¿Vale? Y cuando se ejecute provisionalmente se tiene ese derecho, provisionalmente, hasta que existe una sentencia firme. O sea, hay que esperar cuanto menos 20 días. Por lo menos, efectivamente. Una duda que tengo yo. ¿Y si recurren, tampoco puede provisionalmente hacerse el cargo del Sí, juicio? hemos dicho que sí, lo hemos explicado que sí. Te voy a decir una cosa, también en el juicio se puso más o menos, o ustedes defendieron, fueron 2 modelos distintos de cómo se ha gestionado el Real Jaén en este momento. Lo que ha dicho la sentencia más o menos es que no se ha gestionado bien en estos años, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a ver, eso es un juicio de valor, que es respetable, es una opinión. La juez no puede pronunciarse en cuestiones de gestión. No digo lo que es la sentencia, sino lo que se debatió, lo que ustedes defendieron, sí. El argumento de una parte y de la otra. Básicamente, sé por dónde respondes, la jueza solo puede pronunciarse en cuestiones de derecho. Lo que en el juicio se evidenció es que mi cliente puso en la sociedad, que es a lo que se refiere nuestro amigo Gilberto, puso 3 millones de euros y el señor Teruel puso nada, que se recoge textualmente por parte de la jueza. Es decir, a efectos de poder ejercitar el retracto o pagarle los gastos que se han realizado en este retracto, hay que establecer qué es lo que ha puesto el señor Teruel. Nada. Así lo dijo, en esa ocasión fue sincero, el señor Teruel en el juicio. ¿Qué relación había? ¿Su cliente conoce ya la sentencia provisional? Pero mi cliente está en Estados Unidos. Sí. Y no sé qué hora es en Estados Unidos ahora mismo, son las 12 aquí, 6 horas, pues él madruga mucho, no tengo ni idea, no sé si lo ha recibido o no lo ha recibido, yo lo envía yo he tenido conocimiento esta mañana de la sentencia, inmediatamente lo he puesto en conocimiento de mi cliente, ¿no? ¿Las costas cuánto se elevan de principio? Manuel, sinceramente te digo que esto hay que hacer partido a partido. Pero no se vaya usted por la tangente. No me voy por la tangente. ¿Cuánto sinceramente dice en la sentencia no lo las dice. costas actualmente? ¿Cuánto es? Porque se está pululando
de que si 180.000, que si 200, que si 250, que si 300. La sentencia dice actualmente cuáles son las costas que debe de asumir Teruel hasta este momento por lo sucedido en el juicio. Lamento, señor Contreras, no satisfacer su curiosidad, pero decirle que la sentencia no dice ni puede decir cuáles son las costas. Las costas las tiene que fijar esta parte, y esta parte no fijará las costas hasta que no sea firme la sentencia. ¿Está claro el tema? Sí, pero ¿cuánto puede rondar poco más o menos? Es que ahora, ¿Son especulaciones las cantidades que se están diciendo? No, es que sinceramente no lo vais a creer, pero a mí lo que me interesa no es eso exactamente, lo que me interesa era otra cosa, era ganar el juicio. Y una vez ya llegara todo, o sea, no queramos precipitar los acontecimientos. Yo se lo pregunto porque como están saliendo a la luz pública una serie de cantidades para corroborarla... Pero yo creo que eso no es esencial, yo sinceramente creo que no. Bueno, yo respeto la opinión contraria, creo que no es esencial para el procedimiento. Una pregunta, yo termino. Esas costas que están en torno a 200.000 euros, si se declara insolvente, ¿qué pasaría? Bueno, es una obligación que tiene que responder con sus bienes presentes y futuros, dice el Código Civil, 1911, creo recordar. Entonces, es una exigencia que pesa sobre el patrimonio del señor Teruel Lara. Sí, señor Pereda, lo que sí viene a decir la sentencia a las claras es que se conculcó el derecho del señor Hito, de su cliente, a ejercer el derecho de retracto de las acciones cuando se la ofreció el señor Carlos Sánchez al señor Teruel. Correcto, eso es. Es decir, lo ha explicado muy bien, señor Cortés. Es decir, en 2007, en la escritura de transmisión de las acciones de mi representada a Grusamba, se establecía una cláusula, en la cláusula octava había un pacto en el cual si se realizaba una venta de Grusamba a un tercero, que es lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en 2010, mi cliente tenía el derecho a la recompra, a la retroacción de dichas acciones por el precio pactado entonces de €1. Y eso es lo que se ha ejercitado, que no quiso pacíficamente asumirlo el señor Teruel, ya ha estado durante 2 años y ahora la sentencia de forma contundente así lo ha establecido. Hay una cuestión muy interesante, no me preguntáis ninguno sobre estos temas, pero hay 2 cuestiones, que es el tema de la deuda del ayuntamiento y 2, el tema de la valoración de las acciones de la compañía. Pero si no me preguntan ustedes, es que no tienen interés. No termina la rueda de prensa. Dígame usted si esto va a pagar el 1.300.000 euros al ayuntamiento. No, el tema que he apuntado, Javier. Vamos a ver. Venga, por favor. Vamos a ver, respecto a la deuda, queda muy claro en la sentencia, igual que se demostró a lo largo del procedimiento judicial, que el acreedor es el ayuntamiento. Lógicamente, en ningún momento figura y consta en ningún documento que el deudor sea mi cliente. Incluso por los propios certificados de la tesorera del ayuntamiento, los deudores reconocidos y aceptados por el acreedor, en un primer paso es Grupo Sánchez Vallejo, y en segundo lugar por la subrogación que se hizo de forma unilateral el señor Teruel. A partir de ahí, yo diría que tienen que ser los juzgados o tienen que ser las partes quien establezca quién es el deudor. Por supuesto, esto no es objeto de este procedimiento, quién tiene que pagar la deuda del ayuntamiento no es objeto de esta acción de retracto, y eso será una cuestión que se ventilará en lo sucesivo de forma extrajudicial o judicialmente. Pero según se había dicho incluso desde el ayuntamiento, señor Pereda, el máximo propietario, que no es el club, sino una propia persona física o cualquier empresa, es el que tiene el compromiso de deuda con el Real, con el Ayuntamiento de Jaén, de 1.300.000 euros, que es lo que falta por pagar de las acciones, según la Corporación Municipal. No, vamos a ver, eso no es así. O sea, es decir, el problema es que a la hora de hacer informaciones periodísticas... No, eso es lo que ha dicho el ayuntamiento, que le ha pedido 1.300.000 euros a Teruel. Vaya, para oraciones 1.300.000 euros, se lo ha pedido a Teruel. Bueno. Y Teruel era el máximo accionista. Será Hito, supongo que el ayuntamiento dice que será Hito el que le deba de acciones 1.300.000 euros. Si eso no es así, aclárenos usted. Esto, vamos a ver, yo no voy primero a responder esa pregunta, porque, con todos los respetos hacia Manuel, en primer lugar, porque no es objeto de esta rueda de prensa, pero sencillamente decir única y exclusivamente lo que interesa aquí, pues las cosas jurídicas son un poquitín más complicadas, que
el señor Hitos no es el deudor de dicha cantidad, punto y pelota, y no establece ninguna referencia en la sentencia sobre dicha deuda. De la manera, Javier, Es más, la sentencia en tal caso lo que dice es lo contrario, es decir, que es el señor Teruel el que tiene esa deuda. El señor Pereda, si ya no tiene las acciones, ¿cómo le va a deber 1.300.000 Eso ya euros al ayuntamiento? es un tema jurídico que no se lo voy a dar a solucionar al señor Teruel yo ahora. No voy a hacer de abogado del señor Teruel, ni tampoco de la cadena COPE. Es decir, Pues eso entonces es un tema. el ayuntamiento Es del un tema. ayuntamiento Es que si alguien no ha los metido- abogados, es que si no los abogados no tendríamos que, No, ya, si yo no quiero usted que me... Yo, tenemos que como trabajar. no lo sé, lo pregunto para ver... Ya, pero es que esto me lo es puede que esto es más aclarar. complicado de lo que realmente estás planteando. Vamos con la última pregunta, por favor. Su cliente dice que desde el minuto 1 estaba alineado con el Ayuntamiento de Jaén. Sí, Eso significa que puede haber habido antes alguna conversación previa, puede haber habido algún contacto antes de que se celebrara el juicio o se conociera la sentencia. Buena pregunta. Lógicamente hay sinergias, como no puede ser de otra forma, entre mi cliente y el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque se necesitan ambas dos partes. ¿Por qué? Porque es lo que ha ocurrido, lo que no ha ocurrido, valga la expresión, anteriormente. Y es lo que ha llevado que el señor Teruel se iba a ir sí o sí, vía judicial o vía del ayuntamiento o por las dos vías del accionariado del Real Jaén. Yo ya termino. ¿Va a ser Javier Pereda el nuevo abogado del Real Jaén? Bueno, vamos partido a partido. Partido. Es que vosotros, yo qué sé, partido a partido. Yo lo único que sé es que está Jabalcuz allá arriba y ahí lo veis, y entonces... Nuestra Señora de Jabalcuz también está allá Y arriba. Nuestra Señora de Jabalcuz está allá arriba. Manuel lo sabe. ¿Podemos esquematizar de alguna forma el calendario entonces de actuación? Porque hay una ampliación de Sí, capital esa está buena en el club, hay pregunta. que hablar con el ayuntamiento. Todo esto no tiene sentido. Vamos, no tiene sentido. Vamos a ver si me explico. Esta sentencia es muy importante. Marca el hito y marca las pausas de Real Jaén. Es decir, a partir de ahora, si bien no es definitiva y firme la sentencia, pero ya todo lo que realice el señor Teruel es nulo de pleno derecho. Todas las actuaciones, todas las ampliaciones de capital, todas las historias, todo lo que quería hacer incluso antes del procedimiento del juicio, que era ofrecer al Real Jaén y que el Real Jaén, perdón, al Ayuntamiento de Jaén, y que el Ayuntamiento de Jaén no se prestó a ese sainete, vamos a decirlo así, ¿no? No se prestó a ese sainete porque realmente no tenía ningún sentido que post populi todo el mundo sabía que había una contingencia judicial. Y primero estaba la contingencia judicial. Y a partir de entonces ya vendrían los siguientes pasos. No aventuremos el futuro porque aquí hay que dar muchos pasos. Entonces yo sé que queremos ciencia ficción y demás. No, vamos a dar paso uno tras de otro. Más preguntas. Entonces la Asamblea de la Junta Accionista que convoca para el 5 de mayo... Eso ¿No vale? entendemos que después de esta sentencia no vincula en modo alguno al actual, al que ostenta el derecho actualmente de las acciones del Real Jaén. ¿Se puede suspender entonces? Perdón. Que hagan lo que quieran. Yo no soy quien para decirles qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Ellos conocen las leyes tan bien como yo. Pero uno de los puntos... ¿Y el presidente, perdón, que hay? ¿El presidente que hay ahora mismo en el Consejo de Administración? Pues exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Nulo de pleno derecho. Es que en la Asamblea de la Junta General de Accionistas, uno de los puntos del día, aparte de ampliación, era la toma de posesión del nuevo Consejo de Vamos a ver, Administración. yo hago una pregunta. ¿Por qué han intentado a toda costa la parte demandada y reconveniente que este juicio no se celebrara? ¿Por qué? Porque querían seguir gobernando al ayuntamiento, perdón, al Real Jaén. A partir de este momento las cosas han cambiado radicalmente. Ojo, que en la sentencia se establece también, oye usted, que se cae en un ilícito penal. ¿Saben ustedes lo que es un ilícito penal, señores periodistas? Pues una actuación penal si se contraviene las normas, si se altera, si se falsifica, si se dice que es lo que no se es. ¿Me explico o no me explico? Entonces, no caigamos en ese tipo de tesituras, porque me parece que no les interesa a la otra parte. Yo no soy, no obstante, quien para aconsejar a la otra parte nada. Tienen buenos asesores.